sino va acompañada de reformas que permitan una mayor eficacia en esos propios recursos. En nuestros casos, hemos empezado a conocer, en algunos medios de comunicación, parte de esa agenda reformista. Hace falta concretar. El enunciado puede ser el correcto, claro que hay que hacer reformas en las administraciones públicas, claro que hay que abordar una reforma fiscal, claro que hay que hacer reformas en los mercados, claro que hay que hacer reformas tendentes a la integración en mayor medida del propio mercado interior español, claro que hay que hacer reformas en el sistema educativo, pero hay que empezar a detallar y, sobre todo, a transmitir que esas reformas se van a llevar a cabo a lo largo de los próximos años en un horizonte plurianual, gobierne quien gobierne. Esto es muy importante porque el plan no es un plan de inversiones para los ejercicios presupuestarios en los que va a estar este gobierno. Es un plan que va a extender sus efectos en algunos años más. Es un plan que incluso podría tener continuidad en algunas otras iniciativas europeas. Es un plan que debe llevar también consigo un esquema, unas intenciones de saneamiento presupuestario, de saneamiento de las finanzas públicas a medio y largo plazo. Es verdad que no es ahora el momento de priorizar ajustes presupuestarios. Como nos decía el otro día Carmen Reijard, la directora de investigación del Banco Mundial: señores de los gobiernos, preocúpense de hacer la guerra y ganarla contra la pandemia, contra la recesión. Y luego, cuando se haya ganado la guerra contra la depresión, preocúpense de cómo pagar la factura. Pero nosotros tenemos que empezar ya, porque la factura nuestra va a ser más elevada que el promedio y porque la factura se va a tener que ir absorbiendo en varios años. Va a tener que cabalgar sobre varias legislaturas. Y un ejercicio de sensatez, de responsabilidad, sería empezar a pactar entre los partidos políticos cuál puede ser, en líneas generales, esa senda de saneamiento. De forma similar a como se ha hecho en los últimos años, en muchos años, el acuerdo en torno a las pensiones, al Pacto de Toledo. Es precisamente esos resultados que hemos visto hace unos días en torno a la defensa de la viabilidad del sistema público de pensiones, los que nos dicen: hombre, es posible que incluso la clase política española llegue a acuerdos. Si así fuera, si nuestra agenda reformista fuera suficientemente potente, si este presupuesto tuviera un respaldo suficiente y, sobre todo, si hubiera una senda de saneamiento de las finanzas públicas plurianual creíble, Europa abriría, lógicamente, esa cuenta que tenemos para la disposición de los 140.000 millones de euros. Pero sobre todo sería algo quizá más relevante lo que haría Europa, que es señalizar al sector privado la credibilidad que tiene la economía española. Que Europa dé su conformidad a esos tres aspectos, a la política presupuestaria, a la agenda de reformas y a la senda de saneamiento de las finanzas públicas a medio plazo, significa una señal para la inversión doméstica y extranjera. Desde luego para la inversión doméstica, que siempre ha encontrado en las credenciales que suministra Europa una forma de reducción de incertidumbre, pero también para la inversión de empresas multinacionales, de aquellas incluso que están buscando relocalizar inversiones provenientes de esa ruptura parcial de algunas cadenas de valor que tenían en algunos países asiáticos nudos fundamentales. Es una oportunidad. Nosotros hemos hecho trabajos parciales de valoración de cuál podría ser el impacto, cuál podría ser los efectos multiplicadores de la inversión, por ejemplo, en transición, en destinos acogidos al enunciado genérico de transición energética, y efectivamente nos salen resultados muy aceptables, equivalentes a los estimados, por ejemplo, por la Agencia Internacional de la Energía. Los multiplicadores de cada euro invertido en tecnologías de energías alternativas son ciertamente importantes, tanto sobre el PIB como sobre el empleo.
creemos que efectivamente se podría garantizar que en los próximos 3 o 4 años una parte significativa de esos 72.000 millones llegaran a nuestro país y, sobre todo, movilizaran otro tanto entre recursos privados domésticos y recursos privados internacionales. El sector del automóvil, por ejemplo, no hablo solo del sector turístico, es un sector candidato a movilizar parte de esos recursos, ¿no? El sector del automóvil va a ser preferente, no solo en el destino de inversiones en digitalización, sino fundamentalmente en destinos coherentes con la transición energética, ¿no? La electrificación o incluso la aplicación de hidrógeno verde a la industria del automóvil ya está siendo una prioridad en el conjunto de Europa, desde luego en aquellas potencias que lideran la innovación en el sector del automóvil. Ese es un sector clave para la economía española. Es verdad, lo hemos dicho en alguna ocasión, que no tenemos ninguna firma genuinamente española en la producción de vehículos terminados, pero España es uno de los principales exportadores del mundo de productos terminados. Y tampoco debemos olvidar que en nuestro país se localizan 4 de las mayores, de las más importantes empresas de componentes del sector del automóvil del mundo. Ese es un sector claramente candidato a movilizar empleo y a generar valor añadido. Pero también un sector turístico que necesita dar pasos en la dirección de una mayor sostenibilidad, de un mayor atractivo a esos visitantes extranjeros que priorizan cada vez más el equilibrio medioambiental, pero también a intensificar su capacidad digital. La economía española es claramente una de las que puede aprovechar de forma transversal en mayor medida esos fondos, desde la creación de infraestructuras digitales en municipios rurales, en esa España vaciada, hasta el acompañamiento de esas inversiones en sanidad de tecnologías digitales, ¿no? Cabe una cierta esperanza, cabe en última instancia que no nos suicidemos, que nuestros representantes políticos se avengan, como decía antes, a priorizar claramente la gestión de ese fondo, ¿no? Si así fuera, nos podríamos encontrar, no tanto en 2021 con una tasa de crecimiento mayor a la que hemos comentado antes, incluso en 2022, pero sí nos podríamos encontrar en ambos años unos fundamentos de la economía mucho mejores para que, aun cuando el crecimiento no fuera mayor a partir del 2022, 2023, sí fuera mejor. Y entendemos por crecimiento mejor esa mayor capacidad defensiva, esa mayor calidad de la oferta, esa mayor capacidad competitiva, ¿no? Que no hiciera que en cada episodio de crisis, y lo sabrá, que en cada episodio de crisis la economía española fuera de las más dañadas. Solo 2 cautelas adicionales antes de concluir, ¿no? 2 cautelas que tienen que ver con un entorno geopolítico, con un entorno en la economía global que añade a la incertidumbre propia de la pandemia, la incertidumbre de algunos episodios políticos de alcance, ¿no? Uno de ellos son las elecciones en Estados Unidos el próximo martes y el desenlace posterior, no solamente quién gana, sino cómo se resuelven las posibles diferencias sobre los resultados e incluso en el caso de que hubiera un cambio en la presidencia y fuera el Partido Demócrata el que ganara de forma inequívoca, cuál va a ser la política comercial, la política global, la política multilateral de esa administración. No podemos, cualquier economía nacional no puede garantizar ritmos de generación de prosperidad con un comercio internacional en un encefalograma plano. El comercio internacional sigue acusando las consecuencias de ese deterioro en la escena internacional. Y no olvidemos que una economía como la española depende muy mucho de que se normalicen las relaciones comerciales internacionales. El 34%, algo más, de nuestro PIB son exportaciones de bienes y servicios. El otro factor de riesgo que observamos en esta transición entre este y el año que viene tiene que ver con el volumen de endeudamiento.
estamos en niveles de deuda máximos de toda la historia de la humanidad. Nos preocupan los volúmenes de deuda pública, pero nos preocupan más los volúmenes de deuda empresarial que se están alcanzando. Nos preocupan algo menos los volúmenes de deuda pública porque, como señalábamos al principio, hay cuidadores de esa deuda pública que ya se van a encargar de que no haya situaciones similares a las que vimos en 2010, 2011 en Europa. Todos los bancos centrales, sin excepción, están muy encima, no solo de los mercados secundarios, algunos incluso directamente de las emisiones en el mercado primario de sus tesoros respectivos. Pero sí nos preocupa lo que esa galopada en el endeudamiento de algunas grandes empresas, no precisamente en España, endeudamiento en los mercados de bonos, pero también con los sistemas bancarios, de empresas cuya estructura financiera no es buena, de empresas que un día sí y otro no son objeto de degradación por parte de las agencias de rating, ¿no? Nos preocupa que la población de empresas zombies, en definitiva, de empresas que no generan ingresos por ventas suficientes como para atender también suficientemente el servicio de la deuda, sean cada vez mayores, ¿no? Nos preocupa cualquier chispazo que se pudiera originar, en definitiva, en el mercado de renta fija privada y que pudiera tener otra vez a la eurozona y dentro de la eurozona algunas economías periféricas como destinatarias del contagio. Nos preocupa, en última instancia, que la prórroga ya en este trimestre de esa situación de debilidad o en el trimestre siguiente pudiera erosionar la calidad de los activos del sistema bancario de la eurozona, ¿no? Y por lo tanto nos preocupa que los ratios de valoración de los que están haciendo, de los que son dando cuenta, de los que están dando cuenta en los mercados, no mejoren, ¿no? Poco más. Quedo a disposición de todos vosotros por si tenéis alguna pregunta al respecto. Yo no sé si Fernando hace de coordinador y de receptor de esas preguntas. Estaré encantado y siento no poder quedarme al coloquio final porque después de las intervenciones de Ángel y David vendrá el coloquio verdaderamente nutritivo. ¿Hay alguna pregunta, Fernando? Gracias, Emilio, por tu exposición. Como he dicho anteriormente, cualquier pregunta, trasladarla por el chat y yo ya se el traslado a Emilio de lo que queráis. Y nada, simplemente agradeceros vuestra asistencia de manera virtual. Esto nos permite estar más cerca de vosotros y reiterar que tanto desde AFI como desde el Departamento de Banca, cualquier cosa que necesitéis, estamos disponibles para atenderos. Vamos a esperar, si te parece, Emilio, un par de minutos, por si... Claro, claro. Sí, porque ha podido haber... Hombre, es importante tener en cuenta que la presentación mía, aunque no la he estado manejando, está disponible, ¿verdad, Fernando? Sí, os la mandaremos después de las intervenciones, a finalizar el taller, y ya tendréis disponible pues, tanto la parte de Emilio como la de Ángel como la de David. Claro. Ha entrado una pregunta, Emilio. Me preguntan al organizador que ¿qué medidas prioritarias debe realizar la economía española para pasar de un crecimiento basado en deuda a un crecimiento basado en inversión extranjera directa? Bueno, yo creo que España tiene ahora, como decía, la oportunidad de ganar en credibilidad. La inversión directa extranjera, quien ha hecho la pregunta es consciente de que la inversión extranjera directa es el colesterol bueno de los movimientos internacionales de capital. La economía española, tradicionalmente, sobre todo desde las vísperas de la entrada en la Unión Europea en 1986, ha sido atractiva para la inversión directa extranjera. Ha sido uno de los países en los que la inversión directa extranjera ha sido más intensa. Ahora es verdad que llevamos prácticamente un año y medio con una cierta debilidad en los flujos de entrada, en todo el mundo, pero también en España, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la inversión directa extranjera para renovar su interés, su presencia en España?
credibilidad, certeza al máximo, no en un año o en dos, sino en un horizonte relativamente largo. Yo decía antes, si Europa viera con buenos ojos, si Europa nos diera una credencial diciendo que la política presupuestaria, que la política de reformas y que la senda de saneamiento a medio plazo de nuestras finanzas públicas es aceptable y por lo tanto dijera que españoles dispongan de los fondos, esa sería la mejor credibilidad para el capital extranjero. Pero no solo para el capital extranjero, también para esa inversión doméstica que hoy está agarrotada. La inversión extranjera directa necesita algo más, necesita verificar que las dotaciones factoriales de nuestra economía han mejorado, sobre todo las dotaciones, por ejemplo, de capital humano. Y ahí tenemos que reconocer que se ha mejorado. Lo reconocen las multinacionales de otros países. Nosotros en AFI realizamos todos los años barómetros de la inversión extranjera directa en nuestro país. Por ejemplo, de la británica. La británica, que es una de las más importantes, y valoran cada año la capacidad que tienen los profesionales españoles. Valoran favorablemente, desde luego, las condiciones de vida, la seguridad que tiene nuestro país. Valoran favorablemente las dotaciones, aunque ya menores, de capital tecnológico, las infraestructuras digitales, por ejemplo, que a lo largo de toda esta pandemia han venido funcionando mucho mejor. Es verdad, yo no sé si estaba subyaciendo en esa pregunta, es verdad que en los últimos meses, en la gestión de la pandemia, hemos visto en algunos periódicos internacionales, en el Financial Times de forma destacada, 4 o 5 artículos distanciándose del atractivo que tenía nuestro país y sobre todo alguna comunidad autónoma como consecuencia del repunte, de la toxicidad o de la infección. Esa es ahora la condición necesaria. Necesitamos transmitir que la salud es para todos nosotros muy importante y que España y nuestras regiones dejan de ser regiones con indicadores, digamos, de infección superiores a la media. Si fuera así, si cumpliéramos con esas exigencias de los fondos de recuperación, si cumpliéramos con las exigencias sanitarias normales, España volvería a ser un atractivo muy importante para la inversión extranjera directa. Sobre todo teniendo en cuenta que hay compañías que, como decía, están tratando de relocalizar inversiones que tenían hasta hace poco en Asia. Gracias, Emilio. Hay otra pregunta de Ignacio Naranjo. ¿Podría Emilio trasladarnos su opinión sobre la evolución de la segunda ola, la tercera, etcétera, y en general de la finalización continuidad de la pandemia a futuro? No tengo opinión sobre la evolución de la pandemia futura, pero, como os decía, en AFI sí empezamos ya a prestarle atención a algunos indicadores adelantados. Vimos que el tercer trimestre fue favorable en general, en todo el mundo, también aquí, en algunos sectores, bueno, no tanto como es el sector turístico, pero nos empieza a sorprender, nos ha sorprendido de forma adversa indicadores, los PMIs en toda Europa y los PMIs de servicios de forma particular, ¿no? Los contactos que tenemos con clientes, con empresas no financieras, también dan cuenta de que las cosas, de que ha debido haber una recaída. Y lo que observamos, luego a dar referencia Ángel o David, es que eso es la propensión al ahorro por razones precautorias, sigue arriba, sigue arriba. A pesar de que ha habido una contención, una caída en la renta de las familias, se está embalsando liquidez sin precedentes y también las empresas no acaban de tomar decisiones de inversión. Por lo tanto, a lo único que nos podríamos atrever es a señalar el riesgo de que el último trimestre del año no tenga continuidad en esos ritmos de recuperación que han podido ser del orden del 9 o del 10% en el tercer trimestre e incluso bordeemos
la contracción del PIB. Si el proceso, si los condicionantes económicos que comentábamos antes se clarificaran bien en las próximas semanas, si tuviéramos un presupuesto 2021 que aceptara a Bruselas, si hubiera un acuerdo similar al acuerdo del Pacto de Toledo para coordinar entre comunidades autónomas y gobierno central la asignación a proyectos de inversión de esos fondos de recuperación europeos, si encontráramos también un cierto acuerdo que transmitiera certeza a los inversores internacionales de cuál va a ser la senda de saneamiento de las finanzas públicas en los próximos 5 o 6 años, es altamente probable, ¿no?, que por lo menos en el segundo trimestre del año que viene tocáramos fondo de forma definitiva e iniciáramos una recuperación, si no muy, muy intensa, si no tan intensa como para recuperar el PIB perdido, sí firme. A mí particularmente es lo que más me interesa ahora. Gracias, Emilio. Las preguntas sobre avales y moratorias, la parte de Ángel la tratará y creo que si no están resueltas ya lo resolvemos al final de la sesión. Hay una última pregunta, Emilio, y ya damos por finalizada. Dice, buenos días, Emilio, Javier Enche. Las medidas que ha adoptado España y está adoptando van dirigidas al incremento del gasto y no a minimizar precisamente el impacto de la caída drástica en turismo y automóvil. Esto, junto con la incertidumbre, es consecuencia de la desinversión en España. ¿Cómo veis el horizonte con Espera, estos factores? Espera, Fernando, es que has hablado muy rápido, no te he entendido esto último. Vocaliza un poco. Esto junto a la incertidumbre y, en consecuencia, la desinversión en España, ¿cómo ves el horizonte con estos factores actuales, bajo tu punto de vista? Ya. Bueno, una puntualización. Todos los países lo que han hecho ahora, la reacción inicial ha sido aumentar el gasto o la inversión, ¿no? Es decir, cuando hay una recesión, y esa es una recesión de caballo, es decir, nunca vimos en un año solo, ni siquiera en los años 30, ni siquiera en la Gran Depresión, vimos contracciones del PIB del 10, del 12%. Ni siquiera en la anterior crisis, la de 2007-2008, vimos una contracción en Europa cercana al 8,5%, ¿no? Cuando eso tiene lugar, la recaudación se desploma y el gasto aumenta, aun cuando no haya decisiones explícitas de gasto, simplemente por el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Pero es que ahora sí, ahora cambió el tono de las políticas económicas, recuerda. Y desde el Fondo Monetario Internacional hasta el Banco Mundial, pasando por la propia Comisión Europea, han dicho, señores, no es el momento de preocuparse por las finanzas públicas, es el momento de evitar males peores, ¿no? Es verdad que este panorama no favorece las decisiones de inversión privada, a no ser que empiecen a existir, a tomarse decisiones que garanticen que la reconstrucción puede deparar un panorama mucho mejor, más firme. Por eso nosotros insistimos, ¿no?, en que la clave no es garantizar crecimientos del PIB muy superiores, ¿no?, que no lo van a ser. No lo van a ser en Europa, en España no, pero en Europa tampoco. Europa se ha japonizado otra vez. No hemos hecho comentarios, pero claro, Europa no crece, tiene una tasa de inflación negativa durante más de 3 meses consecutivos y tiene tipos de interés tan bajos que tampoco motivan la inversión. No es un problema solo de España. La inversión no está creciendo en la mayoría de los países de la eurozona, ¿no? Por ese temor, por ese bucle, por ese casi estancamiento japonizado, ¿no?, en el que estamos. En España, en concreto, lo que sí necesitamos es asentar bases, digamos, que, como comentábamos antes, permitan una mayor credibilidad de la inversión no solo extranjera, de la inversión doméstica, ¿no? Y eso pasa por cambiar, por priorizar esa reconstrucción en la agenda de los políticos. Muchas gracias. Si os parece cualquier otra pregunta, ya se la trasladaremos a Emilio a finalizar la sesión. Emilio. Pues buenos días, y es Ángel el que tiene la palabra ahora. Muchas gracias.
Muy bien, buenos días. Continuamos a continuación, si os parece, con la segunda parte la segunda parte del taller, que, como comentaba Emilio, va a estar dedicada a ese análisis de los impactos o la sensibilidad que el sistema bancario europeo y español está teniendo al COVID y las medidas que se han tomado, la efectividad de las mismas y lo que hay que hacer pensando un poco en el medio y largo plazo, con medidas de más largo alcance, algunas de las cuales serán las que posteriormente David abordará en su presentación y en las que NAFI estamos desarrollando metodologías de medición de impacto y sobre todo de respuesta. Este va a ser un poco las ideas básicas que querría compartir con todos vosotros hoy, ¿no? En primer lugar, ¿no? Hilando un poco con algunos de los aspectos que ha mencionado Emilio en la parte final de su presentación, ¿no? Ese tema de las empresas, el endeudamiento empresarial, ¿no? Y es que el protagonismo de la banca, la extraordinaria involucración de la banca en las medidas de apoyo y muy especialmente la concesión de avales, pues se ha traducido en una aceleración del crédito a empresas por primera vez en más de una década. Pero el destino de la banca se ha unido al de las empresas y, por tanto, hay que mirar, hay que hacer radiografía del tejido empresarial porque le va la vida a la banca y, de hecho, todo lo que luego veremos en términos de deterioro de activos pues tiene mucho que ver con esa salud empresarial, ¿no? En segundo lugar, veremos un poco qué ha pasado con hogares tanto desde el lado del activo como del pasivo, crédito y depósitos muy alterados por la reconfiguración del patrón de gasto y ahorro de las familias, también en el marco de la pandemia, y de la misma manera que se ha producido una inflexión al alza en el crédito a empresas, fortísima inflexión al alza, pues ha ocurrido justo al contrario en el crédito a familias, tanto hipotecario como de consumo. En tercer lugar, hablaremos de deterioros de activos para poner de manifiesto cómo los rangos son extraordinariamente abiertos con respecto a su potencial evolución. En los escenarios que se han planteado, en los análisis que han hecho tanto a nivel global el Fondo Monetario como la Reserva Federal en Estados Unidos, como el Banco Central Europeo, los rangos son extraordinariamente amplios, lo que pues hace mucho más relevante esa formulación de escenarios más granulares a los que luego se referirá David. Le haremos una pincelada de unas paradojas sobre la incompleta o escasa utilización que ha habido de esas medidas regulatorias y contables, tanto en términos de utilización de los buffers como de digamos, de demora o desplazamiento temporal de la clasificación como dudosos, ¿no? Y aquí pues la necesidad de medidas de más largo alcance tanto en el ámbito regulatorio como en el ámbito empresarial, ¿no? Con esa reaparición de operaciones de integración como parte, pero no como única solución, pero una posible solución a la mejora de la eficiencia, de la reducción de la capacidad productiva, pero en paralelo también la necesidad de esa reorientación o de esa, digamos, absoluta reingeniería de procesos internos. Estos son los temas que querría comentar con todos vosotros hoy, ¿no? Perdona, Ángel, perdona, ¿puedes darle a control L? Perdona, para que se vea mejor. Para que se vea al completa la pantalla. Eso es. Pues me sale aquí abandonar el evento, si le doy. Vale, pues bueno, da igual, gracias. Vamos a ver si se ve. ¿Y si arriba en ver pantalla completa? A ver si lo tengo. Bueno, mira, lo dejamos así, que si no, mira, ya está, que se ve. Como os decía, hay una fortísima aceleración del crédito a empresas de la mano de los avales en todo el mundo. Este es un gráfico procedente, todos estos gráficos son procedentes del último Financial Stability Report del Fondo Monetario Internacional, publicado hace escasamente 10 días, y veis cómo en todas las geografías, en Estados Unidos, en el área euro, en otras economías avanzadas, en China, en otros emergentes,
Quizás China es la única excepción, pero el crecimiento observado por el crédito hasta junio, en términos interanuales, exceden mucho a lo que ha sido el crecimiento medio de los 10 últimos años. Y mucho de ese crédito, o una parte muy importante de ese crédito, de ese crecimiento, está vinculado, lógicamente, a la utilización de los programas de avales. Esto es una foto global en todo el mundo, pero desde luego la situación en ese mismo comportamiento se muestra en España, donde el fortísimo crecimiento en nuevas operaciones, que en el periodo entre enero y agosto crecen en 34.000 millones, ¿no? Con la concesión de nuevas operaciones a empresas, tanto a pymes como a grandes empresas, y me querría tener un poquito en este perfil temporal, en ese perfil mensual, si queréis, de la concesión del crédito a empresas, ¿no? Fijaos cómo frente a unos crecimientos prácticamente nulos que venía registrando la concesión empresarial y en algunos casos negativo, previo a la pandemia, fijaos cómo marzo se produce un incremento del 13%, abril del 79% en pymes, del 87% en grandes, mayo del 41%, junio del 6 o 7%, y a partir de ahí, julio y agosto, entramos en terreno negativo. Esto es muy relevante, este perfil temporal en lo que es el ritmo de concesión de crédito a pymes y a grandes empresas, como veis, está muy relacionado, muy vinculado con ese perfil temporal de la activación de los avales. Ese primer programa de avales de 100.000 millones que se activaba en marzo y que su utilización masiva tuvo lugar entre abril, mayo y algo de junio, de hecho hasta 30 de junio, si recordáis, es cuando estaba en vigor ese sistema de cuotas por parte de las entidades en el reparto de los avales. Es lo que provoca ese fortísimo incremento en la concesión. Y luego, como vemos, julio y agosto, la concesión entra de nuevo en terreno negativo. Bueno, nosotros interpretamos que aquí hay quizá un doble efecto, ¿no? Un efecto digamos, de saturación probable en lo que es el abanico, el rango de empresas susceptibles de recibir ese crédito, y quizá un cierto también replanteamiento de las condiciones de concesión ante el anuncio de la aprobación de un segundo programa de avales de esos 40.000 millones, que, como muy bien sabéis todos, pues es mucho más selectivo. Es cierto que se le amplía el plazo de concesión hasta 8 años, pero es mucho más restrictivo en cuanto a no incorporar refinanciaciones, en cuanto a ir dirigido únicamente a nuevas inversiones y en cuanto a ir focalizado en empresas claramente viables y con una cierta especialización en esos dos focos o ámbitos que marcan la pauta en lo que es el New Generation EU, en el fondo de recuperación, y el plan que al hilo de ese fondo ha expresado el gobierno, que son digitalización y sostenibilidad. Por esas diferentes razones, pues probablemente actúan como un elemento ya de freno, y es desde luego muy relevante el frenazo que se ha producido tras la fortísima aceleración. En la medida en que creemos que ese nuevo programa de avales, precisamente por el carácter mucho más restrictivo, y porque, no nos engañemos, ahora mismo las decisiones de inversión de las empresas pues no están en su mejor momento, pues entendemos que desde luego ritmos de crecimiento de la concesión, los ritmos de crecimiento de la concesión en el cuarto trimestre del año van a ser nada comparables a lo que tuvo lugar al hilo de ese primer programa de avales, que iba dirigido fundamentalmente, si me permitís la expresión, a apagar fuegos, ¿no? Y a aliviar los problemas de liquidez de las empresas. De hecho, un efecto colateral de estos programas de avales, generalizados en todo el mundo, es, como también recalca muy bien el Fondo Monetario, y como ha recalcado Emilio, es el aumento del endeudamiento empresarial. Como veis, en todo el mundo, este análisis está sacado también del Fondo Monetario Internacional, en todo el mundo las estimaciones son que ya el dato apunta a que tanto la proporción de empresas
con una cobertura del ratio de intereses por debajo de 1 ha aumentado fortísimamente y se espera que aumente, bueno, pues hasta alcanzar el 45% de las empresas en el área euro al horizonte 2021, pero es que la proporción de empresas con capital, vamos, que se han comido el capital, digamos, con patrimonio neto negativo, pues se espera que en el área euro puede alcanzar el orden del 25% del tejido empresarial. Evidentemente, esto es lo que hace poner el foco en la salud de las empresas. La salud de la banca será lo que sea la salud de las empresas, dada esa involucración, ese involvement que ha tenido lugar en el crédito. Evidentemente, por sectores esto varía mucho, lo ha comentado Emilio, y esto también del Fondo Monetario Internacional. Como veis, hay sectores en los que, bueno, pues podemos tener hay un 80% de empresas que al año que viene se encuentran en una situación en las que el ratio de cobertura del servicio de la deuda que no alcanzan sus ingresos para el servicio de la deuda, y por tanto habrá que activar medidas de moratorias adicionales, de prórrogas, de extensión de carencias, etcétera, etcétera. Como veis, hay sectores en los cuales esto es verdaderamente dramático. Y en la medida en que España tiene un mayor peso a esos sectores, como ponía de manifiesto estos gráficos extraídos del Banco de España, pues es evidente que la vulnerabilidad en el caso del tejido empresarial español es incluso agudizado porque la presencia de esos sectores como son hostelería, restauración y ocio, como son el sector de automóvil al que ha mencionado Emilio, sectores de transporte y almacenamiento, son sectores extraordinariamente afectados y sectores que van a afectar claramente a la solvencia empresarial y con ello al de la banca, ¿no? Luego me referiré, hago ahora la reflexión sobre hogares y luego volvemos cuando hagamos ese análisis del potencial deterioro, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en el caso de los hogares? Pues justamente lo contrario. Estos gráficos también del Fondo Monetario, de ese Global Financial Stability Report. Si en el caso de las empresas el crecimiento del crédito en la primera mitad del año ha sido muy superior al experimentado durante toda la década previa, en el caso de hogares ocurre justamente lo contrario. El crecimiento del crédito a hogares ha sido muy inferior a lo que ha sido la media de los 10 últimos años. Hace un análisis también de cuál ha sido la situación previa durante esa década, y en este sentido cabe reconocer que España se enfrenta con un nivel de endeudamiento de los hogares que se ha reducido fortísimamente en casi 20 puntos porcentuales de PIB durante la última década, y por tanto la pilla, por decirlo de alguna manera, coge al caso de las empresas de los hogares españoles en una situación de mejor solvencia. De nuevo, si hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho para empresa, de ver el perfil temporal, el perfil mensual de concesión, pues aquí la situación cambia, la foto cambia radicalmente. Es la absoluta antítesis de lo que ha ocurrido con empresas. Fijaos cómo durante los meses frente a ritmos de concesión en meses previos, incluso todo el año pasado, bueno, pues positivos, pero relativamente reducidos en vivienda y bastante elevados en consumo. Los meses de pandemia, los meses más duros, más que de pandemia, de confinamiento, los meses de confinamiento se traducen en un absoluto hundimiento de la concesión, tanto de crédito para vivienda como de crédito a consumo. Fijaos cómo marzo y mayo, que les coge la mitad del mes, a marzo la segunda mitad y a mayo la primera, en confinamiento, la caída en la concesión es del 25%, abril, que le coge completo como mes de confinamiento, la caída en la concesión es del 50%. La caída en la concesión es del 50%. Este perfil en la concesión de crédito hipotecario guarda una relación extraordinariamente estrecha, como no puede ser de otra manera, con las transacciones de vivienda. Que como veis, en los meses más duros de confinamiento, muy especialmente abril y en segundo lugar marzo y mayo, pues como veis registra tasas de variación del menos 60% en marzo y del menos 40, menos 50 entre marzo
y mayo. Lógicamente, ¿no? Ese confinamiento obligado, pues no es que lo frene al completo, porque se pueden comprar viviendas también por internet, pero evidentemente no es lo mismo comprar una vivienda que comprar un aparato electrónico, o un libro, o incluso alimentación, ¿no? Y la caída, como veis, es fortísima, ¿no? Y justamente la antítesis de lo que ha ocurrido con empresas, en los meses de verano se produce un repunte tremendamente elevado, tremendamente intenso, con ritmos de crecimiento en la concesión del entorno del 20%. Bueno, pues de nuevo, no extrapolemos esto al conjunto, a lo que queda del año, no lo extrapolemos. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un efecto, digamos, distorsionador, un efecto base distorsionador derivado de que el año pasado, en 2019, los meses de verano, julio y agosto, si recordáis, fueron los primeros meses de aplicación de la LCCI, de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, y si recordáis, hubo un cierto parón por los problemas técnicos y operativos asociados a esa plataforma informativa registral y notarial que debía de ofrecerse informativamente a los clientes. Y esos problemas técnicos en su implantación provocó que en esos meses de verano la firma de hipotecas cayó sensiblemente y, lógicamente, el interanual de ahora es del entorno del 20%. En nuestra opinión, pues una velocidad de crucero puede ser en la parte final del año, pues niveles en torno al 6 a 8% en crecimiento en vivienda. Y en consumo, como veis, en consumo, el perfil durante los meses de confinamiento también arroja fortísima caída que luego no se recupera. Y no se recupera porque en consumo sí que opera durante los meses de confinamiento operaba, como el propio Banco Central reconoce, la dificultad de consumir. La dificultad de consumir, se puede consumir online, sí, pero hay cosas que no se consumen online. Y también un efecto precaución, que es el que probablemente sigue arrastrándose cuando ya ese confinamiento se ha relajado, aunque siga habiendo, como estamos viendo, recaídas y rebrotes. Y esto es lo que provocaría quizá pues que ese consumo siga sin repuntar, y desde luego creemos que durante todo el año va a registrar claramente crecimiento negativo, tanto en concesión como en saldos, ¿no? Mientras que en el ámbito de empresas el movimiento del saldo va a ser positivo, aunque menos del que registraba hasta la primera mitad. Y en el ámbito de los recursos, los recursos bancarios o los recursos gestionados de los hogares han registrado un incremento espectacular. Esto es para Europa y enseguida lo veremos para España. Un aumento espectacular derivado, cómo no, de un fortísimo aumento de la tasa de ahorro. Fortísimo aumento de la tasa de ahorro provocado también por, bueno, pues lo mismo, por ese doble efecto, ¿no? Dificultad o restricciones al consumo, pero también efecto precautorio. Fijaos cómo en el caso español, esa tasa de ahorro pues se ha duplicado, como veis, en el segundo trimestre del año, se ha más que duplicado la tasa de ahorro en porcentaje sobre la renta bruta disponible. Esa tasa de ahorro se ha traducido en un fortísimo incremento de los depósitos, que han crecido en el caso de los depósitos a la vista en más de 100.000 millones, y en el caso de los depósitos a plazo una ligera caída, pero en todo caso de tal manera que el agregado de depósitos ha experimentado un fortísimo crecimiento, siendo el destino principal de ese aumento en la tasa de ahorro de los hogares. Y al mismo tiempo también ha sido el destino de alguna manera los depósitos han actuado también como mecanismo de absorción de lo que ocurría con los fondos. Y lo que ocurre con los fondos yo creo que merece la pena también dedicarle unos minutos, porque aquí tenemos la evolución del perfil temporal también mes a mes de suscripciones netas, tanto mensuales como acumuladas, y del efecto valoración. Bueno, fijaos cómo en marzo hubo unas suscripciones netas negativas de más de 5.000 millones de euros.
asociadas a un efecto de valoración extraordinariamente negativo. En marzo, con la fortísima caída de todos los mercados, incluyendo los de renta fija, también recordáis que hasta que luego se puso en marcha la actuación europea coordinada, culminando en la aprobación de esos fondos del ENGEU, bueno, pues la deuda pública también sufrió, la renta variable sufrió, el efecto de valoración de los fondos sufrió en 20.000 millones de euros en un mes, y eso provocó una fortísima salida de, vamos, no sé si fortísima, pero suscripciones netas negativas de más de 5.000 millones. Luego se ha recuperado parcialmente, pero así todo en términos acumulados, seguimos llevando, en términos acumulados del conjunto del año, seguimos llevando suscripciones netas negativas del orden de 1.000 millones y efecto de valoración acumulado también negativo del orden de 15.000 millones. La prueba de que los partícipes de fondos de alguna manera tienen un cierto efecto, bueno, un cierto efecto mimético con lo que hacen los mercados, la tenemos aquí, ¿no? Donde relacionamos las suscripciones netas, las suscripciones netas, que como veis en marzo fue muy negativas, por un lado con la evolución del IBEX, y por otro lado con la evolución de la TIR española. Y efectivamente veis cómo hay una correlación extraordinariamente intensa entre las suscripciones netas y lo que hace la evolución del IBEX, y correlación inversa, obviamente, con lo que hace la TIR, que es lo que hace registrar pérdidas en las o menores valorizaciones en los fondos de renta fija. De hecho, en ese también informe reciente del Fondo Monetario sobre el informe de Global Stability Report, bueno, pues hace mención a un fuerte incremento que en esos meses más duros de confinamiento y de tensión en los mercados, especialmente marzo y abril, pone de manifiesto un fuerte incremento en los bid-ask spreads, en los spreads, en las carteras de renta fija y en los fondos de inversión. Recordad que las autoridades de valores, ESMA y CNMV, en el caso español, han hecho esas recomendaciones a las gestoras en los momentos de fuerte volatilidad en los mercados, pues establecer mecanismos de o bien de ciertos decalajes en los reembolsos, o bien del establecimiento de silos, de tal manera que salidas en masa provocadas por el efecto pánico no perjudiquen a los que se quedan, de tal manera que haya un tratamiento más o menos equilibrado. Y esto es un poco lo que pone encima de la mesa, el Fondo Monetario, y desde luego por el ejercicio que os acabo de mostrar, pues está claro que lo hay. Ese efecto, ese que se denomina un cierto efecto rebaño o herding behavior, que es de alguna manera esa respuesta de los partícipes, acelerando los momentos en los cuales hay fuertes oscilaciones de mercado. Bueno, cierro el capítulo de hogares, mezclando tanto crédito con depósitos, puesto que están muy, muy, muy vinculados, y vuelvo al terreno de los deterioros de activos. En este contexto tan abierto, los deterioros de activos, bueno, pues pueden llegar a ser mucho, ¿no? Y los bancos, las autoridades, los reguladores, los bancos centrales, han comenzado a hacer esos ejercicios y lo que dan rangos extraordinariamente abiertos. Si recordáis, la EBA, la Autoridad Bancaria Europea, suspendió el test de estrés que tenía previsto iniciar en marzo. De hecho, ya había transmitido los escenarios previos, lo canceló, y a partir de ahí pues las diferentes autoridades han ido haciendo sus ejercicios. Cronológicamente, primero fue la FED hizo en junio un ejercicio hay que decir que todos estos ejercicios no son test de estrés propiamente dichos, porque se hacen sin la involucración de las entidades, son ejercicios que los hacen las propias autoridades reguladoras. La FED hizo un ejercicio de análisis de sensibilidad de qué le podría ocurrir al CET1 de sus bancos en diferentes escenarios, un escenario muy, muy, muy severo, en forma de V, en forma de U o en forma incluso de W. Y como veis, el consumo de capital, el gap del deterioro de capital, pues alcanza, en media, alcanza
niveles en torno a 3 puntos porcentuales, pero con unos rangos extraordinariamente abiertos. El BCE en julio, hacía lo propio en julio. De hecho, los que sois clientes nuestros recibiríais la nota que hicimos el 30 de julio, creo que fue, donde también se pone de manifiesto cómo en ese ejercicio de sensibilidad que hace, el rango de consumo o de impactos en el Z1, en el escenario severo en un escenario severo de COVID que ellos plantean, pues podía fluctuar entre 5 y 7 puntos porcentuales, nada menos. Es una auténtica barbaridad. O sea, un rango, como veis, extraordinariamente abierto. Y finalmente el Fondo Monetario en su Global Financial Stability Report de hace 10 días, pues hace lo mismo, ¿no? Para las diferentes zonas o áreas geográficas, global, eurozona, emergentes, sistémicos globales, no sistémicos globales, y lo mismo, estima que en el caso de la eurozona, pues podría haber un potencial impacto de más de 220.000 millones de consumo de capital en un escenario de cola. Y en todo caso, como veis, pues con una enorme dispersión en los niveles de llegada de los diferentes bancos a ese horizonte de 2022, ¿no? Con un porcentaje del 10% de bancos que podrían quedarse por debajo del 4,5%, bancos que podrían quedarse por debajo del 6%, debajo del 8%, etcétera, etcétera. Esto le otorga una extraordinaria sensibilidad a esos ejercicios de modelización, de modelización en escenarios de COVID que pueden llegar a ser muy adversos, muy duraderos, y en los que este ejercicio, si queréis, de línea gruesa, de trazo grueso o de vista de pájaro que hacen las autoridades reguladoras estadounidense, europea, Fondo Monetario, pues hay que hacerlos de forma mucho más fina, mucho más personalizada, mucho más individualizada y sobre todo mucho más granular. Y esto es lo que es una de los ámbitos que os comentará David posteriormente con las metodologías que hemos desarrollado en AFI y que os brindamos de poder llevar a cabo en vuestras entidades en esa personalización de escenarios COVID muy granulares, y que son necesarios dado ese extraordinariamente rango que las autoridades están poniendo encima de la mesa, ¿no? Bien, dicho esto, dejadme que pase a un par de elementos adicionales. Uno primero, que es esas paradojas, como decía, esas paradojas con respecto a la reducida utilización un poco contradictoria utilización de algunas de las medidas temporales que se tomaron por parte de los reguladores y supervisores. Si recordáis, no voy a entrar en detalle, puesto que lo analizamos en el taller anterior, puesto que se acababan de publicar, tanto la EBA como el BCE llevaron a cabo medidas, por un lado, de alivio en el capital y, por otro, de alivio contable. En el ámbito del capital, pues permitir operar por debajo del P2G, permitir utilización del colchón de conservación de capital, liberar el colchón de capital anticíclico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el propio BCE, en un artículo publicado, creo que fue este propio lunes, y aquí lo tenéis, Financial Market Pressure as Impediment to the Usability of Regulatory Capital Buffers, el propio BCE reconoce que la utilización por los bancos, por lo menos por los bancos más grandes que el BCE tiene permanentemente en el radar, y sobre todo bancos cotizados, grandes bancos cotizados. Fijaos, este gráfico del propio BCE, más de 2/3 de los bancos que tiene el radar, y hace una muestra de en torno a 35 o 40 bancos, más de 2/3 de esos bancos que tienen el radar han mantenido sus targets de capital con independencia de esa relajación en las exigencias. Y solamente 1/3 lo han reducido o han retirado su target de capital. Y el propio Banco Central atribuye esto a que, con independencia de que el regulador o el supervisor te hayan dado esa especie de posibilidad de operar por debajo de los niveles de P2G, etcétera, etcétera,
muy pocos bancos lo han hecho. Y el propio Banco Central reconoce por qué, por la presión del mercado, en la medida en que el mercado en sus valoraciones bursátiles, pero sobre todo en su valoración de los instrumentos de deuda, bien deuda bailinable, bien COCOs, bien subordinadas, bien senior non-preferred, fundamentalmente, tiene muy en cuenta el exceso de capital de los bancos, pues es necesario seguir teniendo ese exceso de capital si hay que seguir emitiendo deuda. Y pesa mucho más el no incurrir en costes adicionales por ese plus que nos van a exigir en la deuda que el tener niveles de capital por debajo del que el mercado me exige, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que nadie va a ampliar capital, porque en estos niveles de mercado nadie puede pensar en la posibilidad de ampliar capital en estas condiciones. Por tanto, muy pocos bancos han relajado el target de capital con el que piensan operar. Y la segunda paradoja es con el tema contable. Si recordáis también, las medidas de EBA y BCE en este ámbito fueron, bueno, pues no considerar unlikely to pay a las operaciones que se acogen a la moratoria, tratamiento preferencial a aquellos deudores que obtengan avales públicos, utilización de unas lentes de largo alcance en las empresas y, por tanto, en el ámbito de la IFRS 9 no considerar como crédito problemático por el hecho de que la empresa tenga temporalmente dificultades de tesorería, etcétera, etcétera. Todas estas medidas han permitido que las ratios de morosidad no han aumentado nada, ni en Europa ni en España. Las ratios de mora, este es el dato de la EBA, del Risk Dashboard correspondiente a junio, la mora agregada en el conjunto europeo es del 2,9, absolutamente estable con respecto al primer trimestre o al cierre de 2019, pero es que en el caso español incluso la tasa de mora desciende ligeramente, especialmente en el ámbito de las empresas. ¿Por qué? Por el aumento del denominador. No crecen los dudosos, nada, crece el denominador, por tanto la tasa de mora incluso se reduce. No aumenta la tasa de mora, ¿por qué? Porque la aplicación de esas medidas, pero bueno, los datos que han salido correspondientes ya a julio y agosto también ponen de manifiesto que la tasa de mora está absolutamente quieta, estable, recogiendo de alguna manera esos efectos contables que permiten, dilatar en el tiempo la consideración de dudosos. Y sin embargo, todos los bancos europeos y muy especialmente los españoles han aumentado fortísimamente el coste del riesgo en su cuenta de resultados. Es decir, han aumentado fortísimamente las provisiones, los deterioros. En el caso europeo, en agregado, ha sido del 0,7% sobre ATMs, que en el caso español ha sido de prácticamente del doble y fortísimo crecimiento respecto de trimestres anteriores. Y aquí veis, en el caso español, el coste de riesgo pues ha cuadruplicado en el segundo trimestre lo registrado en el mismo trimestre que el año pasado, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues obviamente que las entidades os ponéis en una posición anticipativa y diciendo no está aflorando en mora por esas, si se quiere, vacaciones contables de los reguladores, pero va a venir y mucho. Nuestras primeras estimaciones, que los que sois clientes las habéis recibido, pues apuntan a que el crédito deteriorado puede crecer en un rango entre 50 y 70.000 millones de euros, cuya afloración será con 3, 4, 5 y hasta 6 trimestres de decalaje, ¿no? Hasta la segunda mitad del año que viene probablemente no alcance su cenit, pero efectivamente va a llegar esos aumentos de 50 o 70.000, entre 50 y 70.000 millones de euros. Y lo que estáis haciendo las entidades es bueno, pues anticipar eso que va a ocurrir. Fijaos cómo en ese fortísimo incremento del coste de riesgo, aproximadamente a partes iguales son pérdidas por deterioro del crédito y pérdidas por deterioro del fondo de comercio, especialmente las entidades más
globales, el deterioro de sus fondos de comercio en participación, en bancos participados o filiales en el exterior, pero bueno, sea, como veis, el aumento es muy generalizado en todas las entidades y pone de manifiesto esa prudencia en la afloración, pero que no deja de ser una paradoja, que justamente cuando las autoridades reguladoras y contables permiten el decalaje en esa consideración como dudosos, morosos, pues las entidades os estáis adelantando de tal manera que los ratios de cobertura se disparan, claramente, lo cual está muy bien, la verdad, pero no deja de ser una paradoja, ¿no? Ese fortísimo esfuerzo de saneamiento tiene su coste, tiene su traslado a las cuentas de resultados, lógicamente. Aquí tenéis la cuenta de resultados agregada del conjunto del conjunto del sistema, ¿no? En el primer semestre, la del primer semestre, con un resultado neto negativo de menos 7.000 millones, por tanto cambio de signo respecto al pasado año, con el impacto fundamental, como veis, de las pérdidas por deterioro, que suman esos 12.000 y pico millones de euros. Es cierto que en eso pesa mucho los dos esfuerzos de saneamiento que Santander y BBVA fundamentalmente han hecho por sus fondos de comercio en el exterior. Pero vamos, así y todo, en el resto también esto pesa de forma extraordinariamente elevada, como acabamos de ver, donde es no solo el fondo de comercio, sino también las pérdidas por deterioro. Entonces, este es sin duda alguna el factor que más pesa en la cuenta y el que nos lleva al resultado negativo en el conjunto del sistema. Probablemente va a llevar a negativo, nosotros creemos que en ese conjunto del sistema para el conjunto del año. Pero más que esa faceta, la faceta de las pérdidas por deterioro, quiero resaltar y nos preocupa o creemos que debería preocupar a las entidades la parte de arriba, el margen por intereses. El margen por intereses a la mitad del año, al primer semestre, registra un descenso de casi el 3%, descenso que incluso se acelera respecto de lo que venía siendo en trimestres anteriores. Desde luego, llevamos casi 3 años consecutivos con salvo algún trimestre especial, con caídas del margen del orden de entre el 1 y el 2, se ha acelerado la caída, lo cual no deja de ser paradójico de nuevo en un contexto en el que el crédito crece por primera vez en 10 años. Entonces, el efecto volumen de ese crecimiento del crédito es positivo, lógicamente, es positivo para el margen, pero se ve compensado de sobras, por tanto, llevando al margen a terreno negativo como consecuencia, por un lado, como consecuencia del efecto tipos. Efecto tipos, a su vez, con un doble componente. Efecto tipo base, en la medida en que el Euribor pues ha seguido mostrando en la primera mitad del año respecto al año pasado unos menos 6 o 7 tipos, pero también el efecto spread. Y es que, pues esa dinámica competitiva por crecer en el segmento empresarial fundamentalmente, pues hace que los spreads de concesión y por supuesto también las condiciones impuestas por la política de concesión de avales, tal como el gobierno en los reales decretos que lo formularon, así lo estableció, entendiendo que las condiciones tenían que ser no peores, a ser posible mejores que las que se daban antes, pues está teniendo su efecto sobre el margen, ¿no? Bien, y es esta caída de margen acelerada, de tal manera que el margen bruto cae, y con independencia, incluso antes de llegar a las pérdidas por deterioro, lo que sin duda está presionando a lo que es la otra gran novedad que hemos tenido en los últimos meses, que es la reaparición de las operaciones de integración, con ya aprobada por los consejos de CaixaBank con Bankia, y todavía en un proceso un poco más previo, pero bastante avanzada, aparentemente, de Unicaja con Liberbank. La aparición de estas dos operaciones nos hace poner encima de la mesa dos reflexiones. Dos. Una, ¿son las operaciones de integración la única vía para mejorar la eficiencia y para acercar esa estructura productiva a unos márgenes en clara caída? Pues no. ¿Es una muy importante? Sí. ¿Es la única? No. Y evidentemente hay también vías de conseguir esas mejoras de eficiencia, esas mejoras en productividad
y esas mejoras mediante la transformación del proceso productivo, como luego también David os comentará. Esta es la primera reflexión. Y la segunda, que es la que hace referencia a este gráfico que tengo aquí, es, bueno, como bien sabéis, las autoridades reguladoras y supervisoras europeas, tanto como sobre todo BCE, llevan mucho tiempo reclamando que haya operaciones de integración transfronterizas. De tal manera que, según estas autoridades, pues ello contribuiría a completar la integración bancaria, la unión bancaria europea. Y la verdad es que hasta ahora con muy poco éxito. Esto lo hemos hecho en varias ocasiones anteriores, hemos hecho mención a esto. Oídos sordos, las entidades oídos sordos, y no ha habido hasta la fecha ninguna. Y nosotros creemos que va a ser complicado que las haya, porque primero hay muchos impedimentos. Las exigencias de capital y de liquidez se tienen que cumplir país a país y no es posible optimizar una optimización conjunta del capital y de la liquidez, lo cual le quita claramente. Sigue habiendo regímenes de liquidación y de insolvencias claramente diferentes entre países. Y eso, junto con la no existencia de un fondo de garantía de depósitos común o único, pues evidentemente incorpora unos riesgos extraordinariamente elevados en eventos de resolución y, por supuesto, de liquidación, lo cual, bueno, pues hace muy poco atractivo. Y finalmente, las sinergias entre operaciones transfronterizas son muy reducidas y, sin embargo, las sinergias dentro de operaciones nacionales son mucho más elevadas, que es lo que estas dos operaciones andan buscando. Frente a ello, algunos argumentan el excesivo aumento de concentración, y es lo que nosotros hemos querido, de alguna manera, despejar esa duda, con algunas notas que habréis recibido los que sois clientes de nuestro servicio de análisis bancario. Pues bueno, aquí hay algunas. Estas operaciones de integración se traducen en un incremento de los índices de Herfindahl que solamente en un par de comunidades alcanzan niveles un poquito cercanos a lo preocupante, y desde luego no se os oculta que va a haber muchísima optimización de la red una vez realizadas estas operaciones. De hecho, si las sinergias se basan precisamente en ello, pues es obvio que esos Herfindahls que incrementan serán puramente transitorios. Y en segundo lugar, hemos reflejado en esas notas también algo que nos parece extraordinariamente interesante, y es que con independencia de esas medidas que se utilizan a veces de la cuota de mercado se dice a veces en la comparativa europea que la cuota de mercado de las 3 o de las 5 mayores entidades en España es la más elevada de los países europeos. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Por eso lo que hemos hecho ha sido, lo relevante son los submercados, y en los submercados regionales, provinciales, incluso locales, pues lo que ocurre es que la presencia de entidades con un marcado asentamiento y cercanía territorial les hace actuar como factores muy importantes en el mantenimiento de esos niveles competitivos, ¿no? De tal manera que en prácticamente todas las provincias españolas la cuota de mercado más elevada lo tiene una entidad con un ámbito territorial acotado en la inmensa mayoría. De tal manera que aunque la cuota agregada en España sí que está muy concentrada, las cuotas separadas por ámbitos geográficos pues están mucho más claras, mucho más distribuidas. Y sobre esto, una última reflexión sobre necesidad de medidas de más largo alcance. De más largo alcance, como digo, tanto en el ámbito de las propias entidades, y ahí entra en juego esa política de integraciones o de clara reconsideración del modelo de negocio, como medidas, si queréis, un poco más institucionales. El propio Fondo Monetario formula que, oiga, lo que hemos hecho ha sido apagar el fuego temporal, pero las brasas quedan ahí. El endeudamiento empresarial sigue ahí. Va a haber muchas empresas que ni siquiera el año que viene tendrán capacidad suficiente. Entonces propone medidas un poco más permanentes, como, bueno, incorporar medidas de reestructuración de la deuda mucho más forward looking, con un alcance mucho mayor en medidas de reestructuración de deuda, proveer apoyo o soporte a la solvencia de las empresas, especialmente aquellas que sean, digamos, viables en el medio y largo plazo, y especialmente aquellas con un carácter estratégico, y ahí viene
el fondo que a través de la SEPI se ha puesto en marcha para la solvencia empresarial, pero probablemente habría que pensar también en empresas no solo grandes y estratégicas, sino también medianas y pequeñas que pueden ser viables y en las cuales hay medidas de apoyo, como lo que es la utilización de acuerdos, procedimientos fuera de no, extrajudiciales para para apoyar la reestructuración de deuda. Y también, y si me permitís también como pequeña cuña comercial, pues deciros que en AFI acabamos de crear también una unidad en el área de corporate de apoyo en la reestructuración de deudas. Y junto a todo esto está sacado, como digo, del Global Financial Stability Report, pues menciona algo que fue publicado ayer justamente, que es una entrevista que le hacían a Andrea Enria, el presidente del Supervisor Europeo, donde de nuevo vuelve a sacar a la palestra, en primer lugar, la necesidad de que las entidades financieras miréis con lentes de largo alcance o combinéis lo que se denomina telescopio y microscopio, las dos cosas. Telescopio para tener alcance, pero microscopio para ser muy granular en la medición de esos riesgos que tienen las empresas. Y junto a ello, que es de lo que os va a hablar ahora David, incorpora de nuevo la sugerencia de un asset management, de una compañía de gestión de activos paneuropea, de un banco malo, como se les suele denominar, paneuropeo, o bien de una especie de federación de agencias nacionales, y en las cuales bueno, pues propone medidas interesantes de permitir un funding sin que suponga mutualización de pérdidas, porque eso los grandes países europeos no lo van a permitir, pero sí facilitar un funding más efectivo y sobre todo un pricing más fino, más transparente, basado digamos, pues obviamente en una mucha mayor homogeneidad, en una mucha mayor profundidad del mercado mercado secundario de activos improductivos, tema del cual también os va a hablar David. Yo terminaría aquí la exposición y no sé, Fernando, ¿tenías previsto que ahora vaya a preguntas o las dejamos para cuando termine David? Considero que es mejor cuando termine David, si no os importa. Perfecto, pues le cedo entonces los mandos o sigo pasando yo las traspas. Esa es la es. Va a pasar los mandos, pasaré los mandos o Moisés va a hacerlo, creo. Perfecto, de acuerdo. Pues venga, David, todo tuyo. Ya lo tienes, David, para compartir. Disculpar un segundo. Bueno, buenos días, Ángel. Muchas gracias por pasarme la palabra. Y bueno, como comentábamos, ¿no? O como anticipaba Ángel, ¿no? La idea es comentaros o ilustraros distintos ámbitos en los que estamos trabajando en la casa, pero sobre todo trasladaros algunos mensajes que nos parece que son relevantes en este contexto, ¿no? Y fundamentalmente hablar de tres cosas. Por un lado, hacer una referencia que ha hecho antes Emilio y el propio Ángel a los test de estrés. Luego, hablar de cómo poder gestionar, digamos, este entorno con la necesidad de modelizar y de tener unos escenarios que sean muy granulares. Y eso tiene dos implicaciones pues especialmente relevantes, como que afectan tanto a la gestión de los activos deteriorados como a la transformación del modelo productivo de las propias entidades, ¿no? Y si queréis, pues visto lo anterior, y cuando digo visto lo anterior es teniendo en cuenta, pues desde la exposición que ha hecho Emilio hasta lo que ha ido también desgranando Ángel, cómo afrontar y cómo gobernar la crisis, ¿no? Y aquí pensamos que hay como 4 o 5 mensajes que son relevantes, ¿no? Por un lado, pues la profunda recesión económica que va a traer la COVID y que ya es una realidad, tiene una serie de características muy particulares, fundamentalmente porque no es una crisis económica al uso, sino que es una crisis devenida de una crisis sanitaria, y una de ellas es precisamente la asimetría que, como también han puesto de manifiesto los organismos internacionales, se está produciendo tanto por sectores como por geografías. Y la creciente incertidumbre sobre el ritmo de recuperación. Como anticipaba Emilio, nosotros estamos revisando nuestras propias
estimaciones de decrecimiento en este año 2020 y las de crecimiento del año 2021, pero no necesariamente esto va a acabar aquí. Es decir, en función de cómo vaya evolucionando la crisis sanitaria, pues nos vamos a ir encontrando con un entorno muy dinámico en el que, desgraciadamente, pues las malas noticias nos pueden llevar a situaciones más complicadas de gestionar, y esperemos que las buenas noticias nos lleven también a una recuperación, pues esperemos, más acelerada de la que inicialmente pues estamos considerando, ¿no? Pero si bien es cierto que el daño, digamos, a la economía, como sabéis, ya está hecho, ¿vale? Esto, pues como todos sabéis, tiene un impacto muy relevante en el sistema bancario, que es cierto que se ha convertido en una pieza clave, como siempre lo ha sido, para ayudar al tejido productivo, pero entendemos que es necesario anticiparse y gestionar esta incertidumbre de una forma proactiva, dinámica y recurrente. Y nos parece que es una de las claves para poder gobernar la crisis. Todos tenéis en mente por las recientes declaraciones del presidente del SSM, de Andrea Herría, sobre la necesidad que desde ya el mes de junio, el mes de julio, están poniendo encima de la mesa las entidades financieras sobre la evaluación, digamos, de cuál es el nivel de riesgo que tiene su cartera crediticia y la identificación de aquellos deudores que puedan encontrarse en situaciones de bancarrota o que simplemente no vayan a ser capaces de superar la crisis en condiciones razonables o en condiciones, digamos, que eran las que tenían con anterioridad a la pandemia. Y ahí, en una reciente entrevista también que publicaba el propio SM, él diferenciaba tres tipos de bancos, ¿no? Los bancos que hasta la fecha, o que desde, digamos, un estado temprano de la crisis, empezaron a identificar aquellas entidades que podían sufrir más, empezaron a identificar incluso aquellas entidades que podían entrar en situaciones de insolvencia. Un segundo tipo de bancos, que probablemente es donde estamos más encuadrados en las entidades españolas, que, como explicaba Ángel, lo que han hecho ha sido incrementar significativamente el coste del riesgo y las dotaciones por provisiones de riesgo de crédito, y el propio supervisor alaba, digamos, esa prudencia de las entidades para afrontar la segunda ola o la ola, digamos, de préstamos improductivos que van a llegar al balance de las entidades. Y luego hablaba también de un tercer grupo de entidades, que son aquellas, digamos, que están esperando a que efectivamente se produzcan los defaults para tomar las medidas correctoras respecto al coste del riesgo, ¿no? En ese sentido, pues nos parece, ¿no? Y yo creo que todas las entidades, y en el diálogo que estamos manteniendo con muchos de vosotros, tanto con las entidades significativas como con las entidades menos significativas, es imprescindible adoptar este enfoque, digamos, de proactivo, de medición dinámica y de forma recurrente para la gestión y el control de los riesgos en este contexto. Y no hay otra forma de hacerlo. También en distintos foros en los que hemos estado y en los que hemos participado estas semanas, y siendo cierto que nadie tiene la bola de cristal, y nosotros tampoco, pero se escucha con relativa frecuencia la siguiente expresión, y es demasiado pronto para evaluar los efectos de la crisis. Y sinceramente pensamos que no es así, que basta estar muy pegados, y quizá en nuestra casa está especialmente pegado al análisis económico y a la realidad económica, para darse cuenta de que los efectos de la crisis ya están aquí. Pero no solo que están aquí, sino que cambian a una velocidad de vértigo en función de cómo evoluciona la crisis sanitaria, como luego vamos a tratar de explicar y de ilustrar. Un cuarto aspecto muy relevante es la demanda creciente de los supervisores respecto a la información robusta que se están solicitando a las entidades para estimar la capacidad de resistencia. Y están siendo especialmente incisivos en cómo se está gobernando la crisis, cómo los consejos de administración son conocedores de las medidas que se están adoptando, cómo la alta dirección tiene una hoja de ruta perfectamente definida para gobernar la crisis. Como sabéis, también hay dos cuestiones ahora encima de la mesa. Una de ellas es
qué va a pasar el día después, cuando las moratorias vayan venciendo y cuando las financiaciones ICO vayan desapareciendo. Y luego un segundo elemento en el que empiezan a poner foco, que es precisamente el ser capaces de determinar y de averiguar cuáles son los clientes que van a sobrevivir y en qué sectores y en qué geografías hay que concentrar el crecimiento de la inversión crediticia durante los próximos, durante los próximos años. Y aquí nos parece que es importante combinar tanto los mensajes que desde, desde Europa están llegando a cada uno de los países y a cada una de las instituciones de que hay que aprovechar esta oportunidad y los fondos europeos para profundizar tanto en términos de la digitalización como la economía verde o la sostenibilidad, pero eso pensamos que hay que conjugarlo también con la realidad económica de nuestro país y el concentrar la inversión crediticia en aquellos sectores y en aquellas geografías donde efectivamente pues el crecimiento económico ayude al crecimiento, del global, ¿no? Y esos mensajes nos parece que todavía tienen que calar en las entidades de una forma práctica. Es decir, yo creo que todos los tenemos en la cabeza, que todos los manejamos a diario, pero cuando en el propio diálogo que mantenemos con vosotros vemos cómo se está aterrizando esto al día a día y al análisis concreto de la situación, nos parece que todavía hay mucho camino por andar y en ese sentido viene, también esta consideración sobre la necesidad de hacer, esos escenarios mucho más granulares, ¿vale? Y por último, dentro de estas consideraciones iniciales, y como otro aspecto clave, es anticiparse en la gestión recuperatoria. No únicamente el definir, como luego hablaremos, una estrategia para afrontar la nueva ola de activos refinanciados e improductivos que va a llegar al balance de las entidades y sin perder de vista además, porque los supervisores están empezando a remarcar mucho ese mensaje, que lo que se desea es una limpieza rápida de los balances de los bancos y no volver, a una situación como la que se produjo en la crisis financiera, en la anterior crisis financiera, y es que se quedaron embalsados durante muchos meses y muchos años un volumen de activos improductivos, primero en los balances de los bancos y luego en esas agencias. Y cuando el SSM, está haciendo estas consideraciones, no hay que perder de vista que lo hace a nivel general para toda la eurozona, en esas agencias, fundamentalmente pues en España, en Italia o en Grecia, que como sabéis todavía pues hay un volumen de activos improductivos muy, muy relevante, que además tuvieron un elevado coste para el contribuyente en cada una de esas economías, ¿vale? El ejercicio que proponemos o que entendemos que hay que abordar de ser capaces de modelizar esos escenarios que se van produciendo y que van cambiando progresivamente y de forma muy dinámica y de forma muy rápida, no es obvio y requiere de modelos robustos que permitan generar escenarios muy granulares. Y en esta slide simplemente lo que os queremos es mostrar 4 comportamientos diferentes, de ese modelo que hemos desarrollado internamente en AFI y que por lo menos a día de hoy es único en el mercado en España por el nivel de granularidad que tiene, porque combina, el análisis del impacto de la pandemia en la economía, tanto a nivel sectorial, habiendo desgranado, la actividad empresarial en España a 2 dígitos del CNA y, por tanto, analizamos 88 sectores de actividad económica en 52 provincias y tenemos, un panel de 4.500 observaciones que nos permite, con muchísima granularidad y con muchísimo dinamismo, estimar cuál va a ser el comportamiento de la actividad económica en cada una de esas regiones hasta con un horizonte temporal que hemos fijado en el año 2023. Y como os decía, aquí tenéis un ejemplo de 2 sectores en 2 provincias diferentes y las distintas sendas de recuperación y las distintas tasas de caída
que por un lado en la realidad observada y por otro lado desde el punto de vista de las estimaciones y con, digamos, con el rigor técnico y la robustez que ofrece este modelo, hacemos para cada uno de esos sectores en cada una de las economías. Y esto es muy relevante porque también lo que estamos observando precisamente en estos análisis es que se va a producir un cambio en la estructura productiva en cada una de las regiones en las que operan esos sectores y desde el punto de vista de hacia dónde enfocar la inversión crediticia por parte de los bancos e incluso más allá, desde el punto de vista de ver cómo enfocar el modelo productivo o el modelo de distribución de la banca en unas geografías o en otras, esta modificación de la estructura productiva es muy relevante para realizar o para llevar a cabo esos análisis, ¿no? Más allá, digamos, de ese análisis granular que hacemos del comportamiento económico por sectores y por geografías, hemos empezado a estimar la evolución de la inversión crediticia y la morosidad también a nivel sectorial y a nivel regional. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo estamos utilizando estas herramientas para evaluar la vulnerabilidad de las entidades en función de la composición de su cartera crediticia. Como sabéis, estamos trabajando ya con varias entidades significativas en este análisis y la verdad es que pensamos que los resultados que se van a obtener van a ayudar de manera muy significativa a gestionar y a controlar la crisis y a gobernarla en este contexto, digamos, tan incierto y tan dinámico en el que nos estamos moviendo. Y aquí simplemente, y luego os pasaremos este documento, lo que tenemos son como los 4 pilares de ese modelo que hemos desarrollado, que tienen un anclaje en escenarios macroeconómicos. Como os decía, analizamos el índice de vulnerabilidad. Hemos creado un índice de vulnerabilidad de la economía española en el que analizamos granularmente tanto la actividad a nivel empresarial como el empleo en cada sector y en cada geografía con ese nivel de detalle de 88 sectores y 52 geografías de una forma dinámica, porque todos los meses actualizamos el modelo y además contrastando con otras variables de alta frecuencia si los resultados que nos está arrojando este modelo son coherentes con otro tipo, digamos, de inputs que recibimos para al final contrastar si tanto la caída como la senda de recuperación que estamos trazando está, digamos, ajustada a la realidad de lo que está ocurriendo, y con ese horizonte temporal que os decía entre el año 2020 y el año 2023. Y a partir de ahí, en función de esa composición de la cartera crediticia de las entidades, hacemos ese análisis de vulnerabilidad y ayudamos a estimar, si queréis, con mayor finura o con una mayor precisión, cuál puede ser el deterioro de la cartera de crédito y el impacto que eso puede tener en la liquidez y en la solvencia. Y por último, el cuarto pilar de ese modelo, que además pensamos que todas las entidades tenéis que tener de una forma o de otra modelos de esta naturaleza, es digamos, la necesidad de tener tanto un reporting como una documentación muy robusta precisamente para el diálogo que las entidades estáis estableciendo y va a ser mayor durante los próximos meses, tanto con supervisores como con auditores, poder, digamos, mantener ese diálogo y ese contraste, porque evidentemente las estimaciones que, por ejemplo, y comentaba antes Ángel, ¿no? Pues está haciendo el Fondo Monetario Internacional o está haciendo el Banco Central Europeo a nivel europeo y el impacto que esto está teniendo en determinados sectores, es cierto, como ilustrábamos en una slide anterior, que al final esto hay que aterrizarlo al ámbito geográfico donde opera cada una de las entidades en nuestro país, ¿vale? Y bueno, esto lo paso, simplemente es las múltiples aplicaciones que este tipo de modelos tienen para la gestión de la entidad, tanto desde el punto de vista de estimación del coste del riesgo, y hay entidades que nos lo están demandando para tener un elemento de contraste de sus modelos de IFRS 9, que lógicamente, como todos bien sabéis, necesitan tiempo para ser recalibrados y no hay que perder de vista además el efecto, digamos, anestesia
que produce las moratorias y la financiación ICO en relación al default, que como hemos ilustrado antes todavía no se está poniendo de manifiesto en el balance de las entidades. Sirve, y por eso lo traíamos a colación también, para hacer ejercicios de estrés y ejercicios, digamos, forward looking, más allá del ejercicio regulatorio de estrés que está anunciado para el año 2021 y que, como sabéis, tendrá sus propias reglas, sus propios parámetros y, evidentemente, este tipo de herramientas para esos ejercicios ayudan mucho a hacer contrastes internos y la presentación de resultados que se pueda hacer, digamos, o la elaboración que se puede hacer para presentar ese ejercicio, pero evidentemente esos ejercicios tienen sus propias reglas y sus propios condicionamientos que lógicamente no van a recoger seguramente con el mismo dinamismo el cómo nosotros recogemos esto en este entorno, ¿vale? Y sin más, queríamos también dedicar unos minutos, no muchos porque a las 12 queremos terminar, a hablar precisamente de cómo este tipo de modelos y cómo esa modelización de los escenarios puede ayudar y debe ayudar a la gestión de los activos improductivos en la banca. En la medida en que se conecten estos modelos, digamos, predictivos de proyección de escenarios de la actividad económica y del impacto en las carteras crediticias de los bancos, se conecten a los modelos, digamos, de estimación de precios de la vivienda o de cualquier otro activo, pues son modelos de enorme utilidad precisamente para poder afrontar esa nueva ola de activos y productivos que esperamos que lleguen a los balances de las entidades de forma irremediable, ¿no? Y digamos, y por contextualizar esta realidad, como sabéis, en los escenarios adversos que está manejando el Banco Central Europeo hablan de que el volumen de activos improductivos en la banca puede alcanzar 1,4 trillón durante los próximos años, que es muchísimo más volumen de activos improductivos que el que se generó en la crisis financiera. Y como antes comentaba Ángel, en España, en nuestras estimaciones, ese volumen puede alcanzar entre 50 y 70.000 millones de euros más en los balances de las entidades. Es verdad, como indicaba antes, nadie tiene la bola de cristal, ninguno sabemos cuándo se va a producir esa entrada gradual de activos improductivos en los balances, pero todos estamos convencidos y así lo reflejan también la evolución del coste del riesgo de las entidades, que esto va a ocurrir durante los próximos 3 trimestres o 4 trimestres. Hay otra cuestión que nos parece relevante, y es que, como sabéis, durante este ejercicio 2020 se ha producido una ralentización en las operaciones de ventas de carteras, especialmente como consecuencia de la COVID, donde fundamentalmente se paralizaron casi todas las operaciones que había en el mercado. Y aunque ahora en este último trimestre están reiniciándose algunas de ellas o incluso alguna entidad está trabajando y hay varias operaciones ahora en el mercado que están en curso, hay una elevada incertidumbre sobre la posibilidad real de que acaben cerrándose, y esto, digamos, tiene dos motivaciones. Por un lado, el propio incremento de las coberturas contables que las entidades habéis realizado durante estos meses, durante los últimos 2 trimestres, pues ayuda a que, ayuda, no sabemos si la palabra es ayudar, ¿no? Pero evidentemente frena ese apetito que pueden tener los bancos para sacar en esta primera fase activos improductivos de sus balances, básicamente porque las cuentas de resultados ya están suficientemente estresadas con ese mayor nivel de provisiones, ¿vale? Y esto evidentemente no contribuye a que el gap de precio que existe entre los inversores y los vendedores se cierre, en la medida en que obviamente en el contexto actual valorar cualquier activo pues tiene una mayor complejidad y los descuentos que están exigiendo los inversores son mayores y chocan, digamos, contra esa situación, vamos a decir, más holgada, entre comillas, que los bancos podéis tener como consecuencia de las dotaciones que se han realizado. Hay otro elemento que nos parece crucial y que antes Ángel también anticipaba, precisamente en la gestión de los activos improductivos, que es el impulso que el ECB está dando a
fundamentalmente dos iniciativas. Uno es esa posible creación de un banco malo, o como le gusta llamarlo a Andrea Ría, un European Asset Management Company, y donde, digamos, en una entrevista que publicaba hace un par de días en FT y que el SSM también recogía ayer en su propia página web, pues como fijaba un poco cuáles son los principios en los que deberían o en los que están explorando la construcción o bien de esa agencia europea o bien de una federación, como decía Ángel, digamos, de agencias nacionales, pero con un elemento común, ¿no? Por un lado destacaba pues ese funding, digamos, barato para ser capaces ahora de construir esa iniciativa, ¿vale? Y incidía en una serie de aspectos. Por un lado, en establecer unas metodologías comunes de valoración de los activos para fijar los precios de transferencia y que de alguna manera den visibilidad sobre, una vez recogido el impacto por el deterioro en los balances de los bancos, cuál podría ser la senda de recuperación para esas agencias que absorbieran ese volumen ingente de activos improductivos que se puede generar. Por otro lado, esos esquemas de limitación de pérdidas, pese a que haya, digamos, una capacidad de financiación de esos instrumentos, limitar las pérdidas o condicionar las pérdidas en función del origen de dónde se han producido esos activos improductivos. Y luego un elemento muy, muy relevante que enganchamos con otra consideración, y es que apunta la condicionalidad de acceder, digamos, a esos mecanismos por parte de las entidades a que se produzca una verdadera transformación del modelo de negocio de las entidades. Y hace una reflexión muy interesante sobre cómo en la anterior crisis, digamos, todas esas ayudas públicas que se pusieron encima de la mesa para sanear los balances bancarios con distintas fórmulas teniendo en consideración los distintos países, al final no llevaron consigo una transformación del modelo de la banca y por tanto ha quedado un legacy importante en la estructura, digamos, del sector que precisamente afecta enormemente a la rentabilidad de las entidades y que además en el contexto actual de tipos de interés a la baja durante un periodo de tiempo muy prolongado, pues es el otro gran elemento o la otra gran preocupación que los supervisores tienen y que la industria evidentemente también tiene como el gran reto a resolver. Y es llamativo que precisamente hablando de este posible instrumento, digamos, para el saneamiento de las entidades y de sus activos improductivos, introduzca como una posible alternativa esa condicionalidad a que los bancos demuestren que están acometiendo ese modelo de transformación productiva. No me entretengo más, simplemente destacaros en este aspecto y también por una conferencia a la que hemos estado recientemente precisamente de activos improductivos a nivel europeo. Hay que acometer desde nuestro punto de vista con relativa urgencia cuáles van a ser las estrategias que las entidades vais a adoptar para gestionar de forma temprana y para anticipar este volumen importante, y ahí nos parece que precisamente esas herramientas de modelización robustas que permitan identificar los defaults de manera temprana es uno de las cuestiones claves para afrontar esta definición de estas estrategias, ¿vale? Y por último, y termino, y lo comentaba antes, simplemente un ligero apunte sobre esa necesidad y esa urgencia de reinventar el modelo bancario, que es todavía más imprescindible. Y nos llamaba la atención lo que os decía de esa nota que introducía el presidente del SSM en relación a esa agencia, digamos, paneuropea para gestionar los activos improductivos, de que se aborde al mismo tiempo y que las entidades demuestren y que se condicione, digamos, esas ayudas a través de ese instrumento a que se produzca realmente una reinvención
del proceso productivo de la banca, ¿no? Superando pues ese legacy tecnológico y digamos ya afrontando esta nueva realidad pues con una estructura de costes más ajustada, ¿vale? Si os parece lo dejamos aquí y le cedo la palabra a Fernando para introducir el turno de preguntas. Gracias a Ángel y a David por sus exposiciones. Mismo procedimiento anterior que con Emilio. Trasladáis las preguntas al chat y yo las leo para los ponentes. Mientras tanto, hay una pregunta que traslada Roberto Campos para David, pero creo también que Ángel puede aportar lo que considera necesario. Dice, a colación de las declaraciones de Enria sobre la creación de Banco Malo, ¿consideráis que este puede ser un buen mecanismo para acelerar el proceso de la unión bancaria? Roberto recalca que hay reticencias en ciertos países para querer mutualizar las deudas del resto. David o Ángel. Bien, sí. Vamos a ver. En la propuesta que hace Enria deja muy claro, no hay mutualización de pérdida, no la hay en ese Banco Malo. Quiere decir que en todo caso, si en función del precio al que se transfiere y el riesgo residual que queda provoca pérdidas adicionales, la soporta el país, no el agregado. El agregado, por decirlo de alguna manera, aporta una capacidad de ir a los mercados conjuntamente a hacer el fondeo y una metodología de valoración conjunta y una amplificación de lo que es el mercado secundario, pero en ningún momento proponen que haya mutualización de las pérdidas que puedan aflorar. Por eso, como él es consciente de que una agencia de ese tipo, al final las pérdidas resultantes, los riesgos de cola quedan en cada país, dice o esta agencia o una federación de las agencias europeas actualmente existentes, y los AREP, NAMA, etcétera, etcétera. Sí, como indica Ángel, los dos elementos son esos, es decir, la capacidad de, si se va juntos, tener un fondeo más barato, y luego sí que ese otro elemento de establecer condicionalidad para que realmente se produzca una transformación de ese modelo de la banca pensando en el medio y largo plazo. Pero la mutualización de pérdidas está expresamente, digamos, excluida de ese modelo. Gracias. Pablo Bustillo traslada la siguiente pregunta. Dice, a medida que la situación económica se deteriora, ¿cuánto esperáis que se incremente la probabilidad de impago versus una situación de no COVID? Y recalca que le preocupan las carteras de pymes y autónomos, como bien ha apuntado David y Ángel antes. Sí, bueno, ya he comentado, efectivamente, nosotros hemos hecho estimaciones que las tenéis los que sois clientes del servicio y apunta que con un claro decalaje, clarísimo decalaje por esas vacaciones contables o regulatorias en términos de vacaciones o demora, ¿no?, en el reconocimiento y muy especialmente el hecho de que con la actual política de avales y de moratorias se gana tiempo, pero va a haber un importante porcentaje de empresas que no reabrirán o que si reabren lo harán en unas condiciones no sostenibles, pues es lo que nos ha llevado a nuestras estimaciones, como decía, de ir a un incremento de activos improductivos de entre 50 y 70 mil millones, de los cuales obviamente el 70% es empresas, 70 o 80% es empresas. Está claro, sí, sin duda. Y la mora, pues prácticamente duplica la que había al final del año, pero no alcanza, por lo menos en nuestras estimaciones no alcanza en el ámbito global, no alcanza la que alcanzó en la crisis anterior, aunque en el ámbito de las empresas se queda bastante cerca. Gracias, Ángel. Ignacio Naranjo le comenta que si podrías comentar, Ángel, sobre la posibilidad de levantar la restricción de abono de dividendos e intereses en el ejercicio 2021. Bueno, no lo sé, yo creo que dependerá un poco también de si mantienen. Hombre, la EVA ya ha dicho que va a reconsiderar si esas medidas transitorias de alivio contable y regulatorio se mantienen o no. Yo creo que tendrá un poco que ver con si esa transitoriedad en las medidas. De alguna manera, el tema de los dividendos se puso como un quid pro quo
a cambio de las medidas de relajación que se establecían. Medidas de relajación que, por cierto, no han sido especialmente binding, o sea, o efectivas en la medida en que muchas entidades no las han utilizado. Si esas medidas dejan de existir, pues se tendrá que levantar, obviamente, la restricción a dividendos, ¿eh? Bueno, en todo caso, o podría irse a un esquema como ha ido la Reserva Federal. La Reserva Federal no ha prohibido el pago de dividendos, pero sí que lo ha vinculado a la evolución del resultado, tanto en términos absolutos como en relativos, ¿eh? Solo podrán pagar si la evolución del resultado lleva una cierta deriva y si el resultado y en un porcentaje que no exceda un determinado, que no ponga en riesgo el nivel de solvencia de la entidad. Yo creo que en una dirección u otra se podría avanzar. Lo que está claro es que esa prohibición del pago de dividendos pues no puede estar de forma permanente, porque si no es la pescadilla que se muerde la cola. El no pago de dividendos supone, en el caso de las cotizadas, una importante presión a la baja sobre los precios de las acciones, y en el caso de las entidades no cotizadas, pero con digamos, con un compromiso, si queréis, moral o semi-explícito de pago, en el caso de las cooperativas de crédito, pues es evidente que mantener eso de forma mucho más permanente en el tiempo es la pescadilla que se muerde la cola y supone darle carácter de permanencia a algo que se planteó como transitorio. Por eso yo pensaría que sí, pero manteniendo ciertas restricciones o vinculándolo a la evolución de la sostenibilidad financiera de la entidad. Gracias, Ángel. Y una última pregunta para hoy. Martín Santibáñez dice que no solamente él cree que va a aumentar el nivel de impagos, sino si creemos que las probabilidades de default y las recuperaciones van a cambiar su comportamiento con respecto a lo que vimos en el pasado, en esta crisis. Pensamos que sin duda va a ser así, es decir, y además hay dos elementos. Como sabéis, en enero del 21 entra en vigor la nueva definición de default y esto va a suponer que el tratamiento de las operaciones reestructuradas y refinanciadas desde el punto de vista de solvencia cambia, y eso implica que hay que introducir determinados elementos diferenciales en la gestión desde el ámbito recuperatorio, porque hay fórmulas de recuperación que se han utilizado en la banca de manera efectiva hasta ahora, pero que en el nuevo contexto pues hay que adecuarlas, por un lado, y por otro lado, pues evidentemente la situación económica que se va a derivar de la gestión de la crisis sanitaria, pues, y la debilidad en la que se van a ver no solo muchas empresas, especialmente pequeñas empresas, sino también los hogares, pues va a hacer, o desde nuestro punto de vista, va a llevar a un cambio en la gestión recuperatoria y en cómo poder afrontar, digamos, determinadas soluciones, donde además jugará un papel muy relevante, pues ese nuevo entorno, ¿vale?, de medidas pues contables y regulatorias que ahora mismo está encima de la mesa, en principio de forma temporal, pero que precisamente, como sabéis, la banca está tratando de negociar, pues tanto a nivel nacional como a nivel europeo, la extensión de algunos de esos marcos, precisamente para ayudar a una recuperación más sostenible de las compañías, ya precisamente que la recuperación por parte de las entidades pues siga unos cauces más normales, ¿no? Gracias, David. Y última pregunta. Comenta Joan Daniel Pina que en los test de estrés anteriormente se utilizaban series temporales top-down para proyectar flujos de balance y de dudosos. Sin embargo, ahora nos encontramos ante una caída del PIB sin precedentes y una desconexión entre los dudosos y la macro. La pregunta es, ¿cuál creéis que será la nueva aplicación de modelos en los próximos test de estrés? Perdona, No, repite, vocaliza un poco más porque si no te entiendo. La pregunta, dice Joan Daniel que normalmente en los test de estrés se utilizan modelos top-down para proyectar flujos de balance y de traspasos de dudosos. No obstante, ahora en los datos de 2020 nos encontramos con una caída del PIB sin precedentes y una desconexión entre los dudosos y la macro.
La pregunta es, ¿cuál creéis que será la nueva aproximación o aplicación de modelos en los próximos test de estrés? Bueno, si quieres tú me protejo, déjame que diga. Vamos a ver, la desconexión ahora mismo entre dudosos y la macro está clara, porque los dudosos están frenados, pero esa conexión aparecerá claramente, con el decalaje que sea, pero aparecerá. Y esa tendrá que ser efectivamente un nuevo enfoque en los test de estrés del año que viene. Por cierto, dejadme que anticipe que tan pronto como la EVA publique los primeros avances metodológicos, que presumible será en diciembre, si no es en diciembre, enero, convocaremos una jornada específicamente dirigida a los test de estrés y a lo que los mismos van a traer, y como siempre estamos a vuestra disposición para apoyar en la elaboración de test de estrés. ¿Estos test de estrés van a ser diferentes de los demás? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Primero porque, como tú muy bien has dicho, esa conexión entre la mora contable y la macro claramente se ha roto por los múltiples factores. Segundo, porque los escenarios son muchísimo más abiertos, mucho más abiertos. Los escenarios de lo que le puede ocurrir a la macro. Pero sobre todo, tercero, por lo que hemos comentado tanto yo en primer lugar como posteriormente David, ¿no? Porque la dispersión entre entidades y dentro de las entidades por segmentos y dentro de los segmentos a su vez por prestatarios, la dispersión es enorme y efectivamente hace falta una granularidad y una finura mucho mayor, que ahí es donde juega un poco lo que está tratando de explicar David de nuestros enfoques metodológicos a la aproximación de los escenarios post-COVID. Precisamente ese dilema que tú apuntas es el que hace unos meses nosotros consideramos esa desconexión que se produce entre la macro y los modelos de IFRS 9 y los modelos de solvencia, y esa desconexión que hay y que los datos están poniendo de manifiesto entre la macro y los dudosos, es precisamente lo que nos llevó a desarrollar un modelo bottom-up como el que hemos desarrollado y sobre el cual hemos estado hablando en esta jornada, como una herramienta esencial para anticipar tanto la entrada en dudosos como para estimar mejor ya en el momento actual cuál es el coste del riesgo y cuál puede ser el coste del riesgo durante los próximos trimestres. Y volviendo a tu pregunta, entendemos que también la EVA hará una reflexión similar respecto a las metodologías a utilizar. Quizás no, en mi opinión, no creo que se produzca un cambio de que se vaya a hacer un ejercicio que no sea top-down, porque a nivel europeo es muy difícil abordar un ejercicio con esa granularidad o las particularidades que tendría cada una de las regiones, pues probablemente sería muy difícil luego de homogeneizarlo para tener una foto común del ejercicio, pero desde luego ese dilema es el que nos lleva a nosotros a, juntando las distintas capacidades que tenemos en AFI, a desarrollar ese modelo bottom-up precisamente. Muchas gracias. Ya no hay más preguntas y nada, agradeceros a todos las preguntas y la asistencia al taller. Os mandaremos la documentación al final de la sesión y esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.